En BDO en Argentina, llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll, a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un honor presentar esta quinta reunión del ciclo de charlas sobre anticorrupción, ciclo que coordina el doctor Oscar Fernández, tesorero de nuestro consejo, a quien quiero agradecerle por su constante colaboración y aportes en distintos temas, pero específicamente en este tema en el cual estamos trabajando muchísimo desde nuestro consejo. En esta oportunidad, el tema que nos convoca tiene que ver con el compliance, uno de los temas en los que venimos trabajando y desarrollando actividades, generando aportes, realizando publicaciones, fortaleciendo el tema desde el área de asesoramiento y dándole muchísima difusión a esta incumbencia que es parte de las incumbencias de nuestros profesionales, y en esta actividad particular vamos a abordar el tema del compliance tributario y las competencias del contador en este tema. Estoy muy orgullosa de presentar esta actividad y de los expositores con quienes contaremos en el día de hoy, que son la doctora Teresa Gómez y el doctor Jorge Haddad, cuyas disertaciones van a estar moderadas por el doctor Mariano Fernández, que es el vicepresidente justamente de la Comisión sobre temas de anticorrupción de nuestro Consejo. Voy a hacer una breve presentación de los currículums de nuestros expositores, que son muy extensos, pero vamos a tomar algunas de sus experiencias más importantes. Primero voy a presentar a la doctora Teresa Gómez, que es contadora pública y licenciada en Administración, matriculada en nuestro Consejo Profesional. Es especialista en Derecho Tributario de la UBA, socia del estudio Teresa Gómez, Carlos Quian y Asociados, directora de Doctrina Penal Tributaria y Económica de REPAR, y es profesora de grado y posgrado, además de autora y publicista. Muchas gracias, Teresa, por formar parte de esta actividad tan importante en nuestro consejo. El doctor Jorge Haddad, por su parte, es abogado. Obtuvo la diplomatura internacional en delitos de corrupción pública y compliance en la Universidad de Lomas de Zamora. Es consultor en Derecho Tributario desde el año 1988. En la actividad académica ha dictado conferencias sobre temas impositivos en el país y en el exterior. Tiene más de 300 trabajos en revistas y publicaciones especializadas,
y es autor exclusivo de 11 libros. En la función pública se ha desempeñado en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, en la Dirección General Impositiva y en la Dirección Nacional de Impuestos. Representó a la Argentina en negociaciones de convenios internacionales para evitar los efectos de la doble imposición. En la actividad docente fue profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, en la UBA y en la Universidad de Belgrano, y es profesor actualmente en la Universidad de El Salvador, UADE, Universidad Nacional de Tucumán, del Litoral, entre otras. Ha dictado cursos en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en el Colegio Público de Abogados y en nuestro Consejo Profesional. Muchas gracias también al doctor Haddad por formar parte de esta conferencia, que a su vez integra este ciclo de charlas sobre anticorrupción que hemos impulsado desde el año pasado y que tiene gran repercusión entre nuestros profesionales. Muchas gracias a los colegas que nos están acompañando, que disfruten de esta interesante actividad y como siempre estamos a disposición de todos ustedes. Buenos días, bienvenidos a otra sesión del ciclo de charlas anticorrupción, un producto, un servicio que tenemos creado desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente desde la Comisión Anticorrupción. Tenemos la costumbre de hacer una vez por mes un ciclo de charlas que es abierto a la comunidad, donde tratamos diferentes temas de compliance e invitamos a diferentes colegas a que vengan y expongan un poco todo lo que hace a este mundo de compliance, ¿sí? El tema de compliance excede lo que es la anticorrupción, si bien por supuesto tuvo un empujón, por decirlo de alguna manera, a partir de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Pero como vamos a ver hoy, con estos destacados colegas, vamos a ver que excede mucho lo que tiene que ver solamente el tema de anticorrupción. A tal efecto tenemos invitada hoy a la contadora y licenciada en Administración Teresa Gómez, ¿sí? La cual es matriculada de la casa, experta en lo que hace a compliance tributario, que nos va a estar presentando acá, ¿sí? Y también tenemos al doctor abogado Jorge Enrique Haddad, experto en temas de derecho penal tributario, consultor tributario, también habiendo pasado por ambos por la actividad académica y el doctor en particular por la actividad pública, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenido Teresa, bienvenido Jorge, gracias por acompañarnos, ¿sí? Un gusto. Teresa, quisieras comenzar tu exposición. Adelante. Gracias Mariano por tu presentación, gracias Jorge por acompañarme. Mi especial agradecimiento a las autoridades del Consejo y mi agradecimiento absoluto a los integrantes de la Comisión de Anticorrupción. Bueno, a ver, esta sería la filmina que presenta un tema, pero esta filmina, fíjense ustedes, que en el fondo está explicando un poquito qué es compliance. En principio, el gran sinónimo del compliance es el due diligence profiling, que se nutre ¿de qué? Se nutre de requerimientos, de leyes, de políticas, de normas estándar, de regulaciones, y sobre todas las cosas, de un alto grado de transparencia del ente que la pone en práctica. ¿Ok? Vamos a la filmina número 2. La verdad que yo me admiro, honestamente, sé que me pueden acusar de decirme que soy fundamentalista de la profesión, pero me admiro. Cuanto más pasa el tiempo que hace que uno dejó la facultad hasta la fecha, y veo lo bien preparados que estamos los contadores frente a cada instituto o a cada herramienta que nace. Es decir, nuestra facultad nos dio el herramental suficiente como para que a lo largo de nuestra carrera, tomando diversos cursos de especialización, ayornándonos día a día,
no quedemos alejados. Esta frase es del doctor Daniel Vítolo, que vale la pena destacar, que es abogado, y que este artículo está escrito en el año 2016. Y fíjense lo que dice Vítolo, parafraseando a Casanovas Islas. Dice, el compliance o cumplimiento normativo es un instituto del derecho, de la economía, de las finanzas y de la administración, que consiste en establecer las políticas y procedimientos suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumpla con el marco normativo aplicable al régimen legal vigente. Y no tengo duda entonces que las incumbencias son compartidas. No tengo ninguna duda que la economía está presente. Y tampoco tengo duda que nosotros los contadores no debemos temerle aquellos roles, funciones nuevos que nos obliguen a interactuar con profesionales que tienen otro tipo de profesión. ¿Sí? ¿Qué es el compliance? Bueno, a ver, en Argentina el compliance tomó fuerza seria, yo creo que hace 2 años. ¿Sí? Si bien va a tener un nacimiento que el doctor Haddad va a explicar, unos meros antecedentes les cuento. Compliance es aquello que trata de identificar ex ante un riesgo que puede derivar en un delito ex post. Para quedar claros que no es una novedad, en el año 1970 en Estados Unidos, atento a los escándalos en el sistema financiero, nace la parte primaria del compliance. La OCDE, ya en el año 1997, que establece una lucha contra la corrupción de los agentes públicos, tiene otra avanzada, aporta determinadas aristas de lo que después fue conocido como compliance. Vale la pena destacar que nosotros no tenemos una norma IRAM, sí que avale el compliance. Todas las normas que avalan el compliance son normas ISO. Pero estas normas ISO, vale la pena destacar que tenemos, por ejemplo, la del 2015, que es la 19.600, que establece ISO Sistema de Gestión. En el 2017 tenemos las 19.601, que establece el compliance penal. Y acá empieza a perfilarse lo que sería el compliance tributario, que legalmente nace a través de la ISO 19.602 en el año 2019. En lo que tiene que ver con el empresario, tal vez esto de no tener una norma IRAM es lo que hace que el empresario no entienda el por qué es conveniente implementar un compliance tributario. Y es lo que nosotros tenemos que explicarle los beneficios. Acá más doméstico, sin tanta normativa. ¿Qué es el compliance? A ver, decirle a un empresario que el compliance es un escudo que va a impedir que cualquier organismo fiscal ingrese a su intimidad es mentirle. De ninguna manera es un escudo, pero es un remedio. No tengo duda, en esta época pandémica, que estamos hablando de que el compliance tributario es una vacuna. ¿Es una vacuna contra qué? Contra aquello que resulta de enorme facilidad para el organismo fiscal en decir, esta empresa es dolosa, ¿sí? Y el dolo significa la intención y voluntad de realizar el tipo objetivo
previsto en la norma. Es como decir, vos tenías intención y tenías voluntad de evadir y evadiste. Entonces, el compliance tributario vacuna contra esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es una vacuna? Porque demuestra diligencia debida por parte del ente contratante, diligencia debida empresarial. Y como decía Vítolo, cuando hablo de empresa, no solamente hablo de la jurídica, hablo de quienes la integran, desde directivos hasta empleados. Y yo me pregunto y les pregunto, a ver, si yo logro demostrar como empresario que mi ente tuvo diligencia debida, tuvo buena fe, ¿puedo acusarlo de negligencia o impericia? ¿Puede el organismo fiscal decir, no, usted está bien, no tuvo dolo, pero tiene culpa, tiene negligencia o impericia? Y yo diría que resultaría absurdo, porque si yo demuestro que tuve diligencia debida empresaria, va de suyo que nunca fui negligente. Entonces, si el compliance tributario me vacuna contra el dolo, y quiero recordarles a todos, cuidado, porque el dolo no solamente es evasión, es defraudación fiscal. El dolo se presume en el artículo 47 de la ley 11.683, es decir, no es algo tan lejano para el empresario. Yo, si me dicen qué es el compliance, le digo, bueno, mire, es un due diligence profiling, que usted, como empresario, como representante del ente que lo practicó, lo va a poder interponer como prueba de su buena fe. ¿Ante quién? No tengo duda que ante las administraciones tributarias, ante el Honorable Tribunal Fiscal de la Nación, ante el Fuero en lo Penal Económico y ante la Justicia Federal. Llegamos así al año 2017, República Argentina. A ver, en el año 2017, Argentina abandona una conducta, un estilo, en cuanto a que la sociedad no podía delinquir, lo deja atrás, y legisla la 27.401, que establece específicamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora bien, esa 27.401 específicamente habla de los delitos que va a explicar el doctor Haddad: cohecho, tráfico de influencias, concusión, enriquecimiento ilícito, y hasta acá es como que al empresario no lo entiende, no lo escucha, y no sé si le interesa. Pero ya, cuando se habla de balances e informes falsos, algo que el empresario practica anualmente y que nosotros, los contadores, más aquellos que son auditores, nos encargamos de certificar, ya acá el empresario es como que cambia su entendimiento. Y empieza a escucharnos tal vez un poco más cuando le decimos, no, momentito, pero mire, usted va a tener un artículo 9 en la ley que le va a hablar de la exhibición de pena y de responsabilidad administrativa si usted tiene un programa de integridad. Y le leemos el artículo 9, donde dice, quedará eximida de pena y de responsabilidad administrativa. Atención con el tema responsabilidad administrativa. La jurídica, cuando concurran simultáneamente, ¿qué? Cuando haya una denuncia espontánea, autodenuncia, cuando se haya implementado un sistema de control a través de un programa de integridad, o cuando haya devolución del beneficio indebido. Y este programa de integridad, la ley específicamente lo define en el artículo 22, que posteriormente fue reglamentado. Pero ¿qué quiere la ley? Que haya
un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control orientados a prevenir, detectar y corregir ex ante irregularidades y actos ilícitos comprendidos en esta ley. Entonces, cuidado, contadores. El trabajo de campo, justamente de este conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos, no tengo ningún lugar a duda que es nuestra incumbencia, es propio nuestro. Y yo les diría, ¿cuántas tareas hace el auditor que tiene que ver con esta parte? Entonces, evidentemente, el mensaje para con el empresario es completamente distinto. Lo que no le preocupaba, porque la concusión y el cohecho al empresario mucho no le preocupaban, sí le preocupa la ley penal tributaria. Hoy por hoy, recordemos un pequeño detalle, el delito de evasión se configura cuando el daño a la hacienda pública sea superior a 1,5 millones de pesos. Cifra pequeñísima. Entonces, ¿qué le tengo que explicar al empresario? Mire, señor, puede ser que los ilícitos de la 27.401 a usted no le interesen, pero muy cerca del espíritu de una persona jurídica está el régimen penal tributario, a través del artículo 13. Y fíjense que el artículo 13 de la penal tributaria tiene 3 grandes párrafos, ¿sí? El primer párrafo está destinado pura y exclusivamente a establecer la pena de prisión. Pena de prisión que va a ser aplicada a directores, gerentes síndicos, luz roja para la profesión, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o luz roja para la matrícula, autorizados, agrego yo, formulario 3283, que hubiesen intervenido en el hecho punible. Bárbaro. La ley me dice, estos tienen pena de prisión. Segundo párrafo. Si los hechos delictivos hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una jurídica, la ley me establece una pena que va desde la suspensión total o parcial de actividades, hasta la más delicada, que es la publicación de un extracto de la sentencia. Pero hay un tercer párrafo. Y yo creo que este tercer párrafo es específicamente el compliance tributario. Fíjense que dice que para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas, a contrario sensu, cumplimiento, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores, a contrario sensu, la comisión de vigilancia sobre la actividad, la extensión del daño causado, a contrario sensu, la evitación del daño causado. El monto de dinero involucrado, no hubo ninguno, porque yo, producto de controles y trabajos de campo, ex ante, logré disminuir la posibilidad de su aparición. Entonces, si la 27.401 al empresario no le interesaba, sí le interesa estar en el tercer párrafo, pero de manera inversa, ¿sí? A ver, los contadores.
¿Es tan lejano para nosotros el compliance tributario? Y yo les diría que no. Forma parte de nuestra esencia. Fíjense ustedes que la gran empresa siempre tiene una auditoría interna. Y esa auditoría interna, ¿cómo trabaja? Muchos la definen auditoría del fraude, porque parte del supuesto que la gerencia es culpable. Otros la definen como auditoría interna de prevención o control interno. Pero el auditor interno está trabajando para salvaguardar todas las responsabilidades desde la gerencia para arriba, ¿sí? Previene el fraude. Entonces, ¿forma parte de nuestras incumbencias? ¿Qué pasa cuando me voy al control tributario? Estamos hablando de los lobos de impuestos, de los liquidadores, de los tributaristas, que tienen que enfrentarse nada más ni nada menos que con 43 impuestos nacionales, 39 provinciales, 85 municipales y con 25 administraciones tributarias. La cantidad de los impuestos puede ser modificada en cualquier momento. ¿Y qué pasa con el control penal? Y bueno, pasa lo que pasa, que la 27.401 legisló a partir del 2017 y dice, la jurídica va a ser responsable de impedir el cohecho, el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles, la concusión, el enriquecimiento ilícito y el delito de balance falso. Quiere decir que dentro de nuestras incumbencias no es solamente el tributario el que me interesa también el penal. Un balance falso provoca una catarata de responsabilidades. ¿Por qué lo construyo? ¿Qué le digo al empresario? Bueno, mire señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos preconstituyendo prueba. ¿De qué? De la buena fe de la persona jurídica, que es la empresa la cual usted preside. Y esta prueba preconstituida usted la va a utilizar ante 25 administraciones tributarias, el Tribunal Fiscal de la Nación, el contencioso administrativo y el penal económico. Entonces usted está trabajando un ex ante para tener la prueba de la buena fe de la empresa de la cual usted es presidente. Y si la empresa tiene buena fe, sería ilógico que quienes la integran en los puestos directivos, por lo menos, obraran a contrario de esa buena fe. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos la buena fe del ente contratante? A ver, estamos hablando de trabajo de campo, estamos hablando de un trabajo el cual estamos acostumbrados a hacer, no sería nada novedoso para nosotros. Evitar las omisiones de presentación de declaración jurada o evitar que se presenten fuera de término. Esto de evitar la presentación de declaraciones juradas fuera de término muchas veces y en muchas oportunidades no es un problema ni de la empresa ni del contador, sino que nosotros debemos lidiar con la web de la AFIP, ¿sí? Muchas veces el tema del fuera de término es una consecuencia directa de los problemas que tenemos a nivel de la web de la AFIP. Pero sí podemos evitar la incorrecta liquidación de los tributos, algo a lo que estamos acostumbrados. Evitar que la empresa omita actuar como agente de retención o percepción. El supuesto más grave es evitar que la empresa no deposite lo retenido, lo que se llama apropiación indebida en materia de retenciones, tanto impositivas como de la seguridad social. Evitar la utilización de facturas apócrifas. No tengo ninguna duda que lo hacemos en determinada fecha. ¿Cuál es la problemática? Que vemos diariamente es que hoy revisamos
Y dentro de un mes, y con carácter retroactivo, lo que hoy era bueno, nos aparece dado de alta en la base APOC de la FIP. Hay que establecer un sistema, hay que establecer una metodología, y por eso después el abogado que redacta el paper del compliance va a decir cuándo y cómo y qué medidas tomamos para evitar las APOC. Disminuir la mala calificación es fundamental por el CIPER. Recuerden que el scoring afecta y en mucho la vida de una empresa. La mala calificación del CIPER me va a dar como consecuencia de pronto una alícuota más alta en el CIRCREP. Y arrastrado de todo esto voy a tener una muy mala calificación en la calidad de la quit. Limitar la impugnación de la deducción de los gastos por su improcedencia en el impuesto a las ganancias. Y bueno, sería innumerable la cantidad de trabajos que podemos hacer en el campo para evitar que la empresa tenga una mala calificación y para lograr que la empresa pueda demostrar su buena fe. ¿Qué beneficio tiene el compliance? Bueno, nada más ni nada menos que puede ser certificable por un tercero independiente, que es quien avalaría la corrección de la organización o la corrección del sistema que utiliza la organización. El hecho de obtener la certificación es un elemento fundamental de esta prueba constituida que vamos a presentar ante las administraciones o ante los tribunales. Paralelamente, el compliance tributario es muy compatible e integrable con otros instrumentos ya existentes, como la UNE 19601 de compliance penal o el ISO 37001 relativo a sobornos. Bueno, yo creo que con esto tienen una idea mis colegas de la importancia del compliance tributario y de la tranquilidad en por qué nuestras incumbencias son perfectamente compatibles con esta herramienta. Mariano. Muchas gracias, Teresa. Muy clara la exposición. Y le encuentro tanta, digamos, tanta relación con la ley 27.401. Les comento brevemente a todos los colegas también, ¿no? Cuando yo iba a la facultad, también nos explicaban en concursos y quiebra, algo como vos dijiste, el espíritu del legislador. Y nos decían, en aquel entonces la ley de concursos y quiebra era 19.551. Era la posterior a la ley 19.550. Y vos acá presentaste que la ley de régimen penal tributario es muy parecida en número a la ley 27.401. Y en ese párrafo, en ese artículo 13 que presentaste, se ve que la forma de mitigar todo este tipo de riesgo, en el caso penal tributario, es similar a los métodos que establece el legislador para tratar los delitos de corrupción, ¿sí? Entonces, y las penas, si bien acá, vos sabés que la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas no tiene cárcel, sino que tiene la sanción económica, pero vos mencionaste acá que tiene la pena de prisión. Entonces, es importante recordar a los colegas que tiene beneficios, digamos, perdón, no beneficios, tiene sanciones para la compañía, para la organización y para también sus directores representados y los contadores que podemos llegar a estar haciendo, ¿verdad? Tareas derivadas de esa empresa, ¿no? Recordemos la responsabilidad del auditor. La justicia del fuero en lo penal económico, cuando habla del delito de evasión, empieza a analizar el balance, el estado contable te hablo. Y es una corriente de opinión mayoritaria que dice que el delito de evasión nace del balance contable, porque para hacer el balance fiscal se parte del contable. De ahí a tomar al auditor como cómplice, hay un pequeño trecho. Con mucha suerte, si hay responsabilidad en cabeza de un auditor,
tal vez sea secundaria la responsabilidad, el cómplice secundario, pero vos sabés que hay numerosa jurisprudencia de primera instancia donde hasta se ha llegado a la coautoría de un contador con el evasor. Entonces, si bien es un tema delicado y preocupante, me parece que si a través de una herramienta que nosotros podemos realizar en colaboración con un profesional del derecho, es importante que lo entendamos, que lo incorporemos y que tratemos que el empresario nos acompañe en esta decisión. Correcto. Y también traigo a esta conversación lo que vos mencionaste y yo no sabía, de que había una norma ISO internacional de compliance tributario. Lo menciono porque también ya se ven en Argentina, como vos bien dijiste, de que un tercero pueda dar fe o validar que existe un sistema preventivo, ¿sí? Entonces, te comento también, Teresa, que así como existía la 37.001, acaba de salir el mes pasado, si no me equivoco, la de compliance general, que reemplaza la 19.600, que es la 19.301. Entonces, sobre todo, en Argentina, que uno tiene, como vos mencionaste, 25 jurisdicciones diferentes. Leyes que parece, me acuerdo de algunos colegas que decían que tenían que leer el boletín oficial todas las mañanas antes de leer otro diario. Todas. Actualizado, ¿sí? Entonces, con tanta variedad de cambios normativos en cuanto a las leyes, ¿sí? Y pareciera que no solamente que cambian, sino que cada vez son más, ¿no? Entonces, ¿qué importancia toma un sistema preventivo de gestión de los aspectos tributarios de una organización, ¿no? O sea, toda una dimensión particular. Y qué importante es que nosotros, como contadores, entendamos que estamos capacitados, que tenemos incumbencias, no solamente para ayudar al empresario y al CEO, sino para que a través de ese herramental, de ese sistema, también los riesgos del ejercicio de nuestra profesión sean menores, ¿sí? No te olvides que la penal tributaria agregó la palabra autorizados y que los autorizados casi siempre, los que estamos en el 3283 de la FIP, somos contadores, ¿sí? Claro, somos contadores. Entonces, usemos nuestras incumbencias para nuevos roles, tareas que paralelamente ayudan al empresario y a nosotros mismos. Perfecto. Muchas gracias, Teresa. Gracias por tu exposición muy clara. Y te esperamos, por supuesto, en la Comisión Anticorrupción cuando desees. Seguro. ¿Sí? Bueno, ahora paso al colega, al doctor Jorge Haddad. Jorge va a complementar la presentación de Teresa, es abogado, ¿sí? Y también, por supuesto, tiene incumbencias en el tema, ¿no? Así que, Jorge, si tú quisieras poner tu presentación, ¿puedes hacerlo? Bien. Yo primero quiero agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a la comisión en especial, con una atención especial al presidente, como hablábamos antes de iniciar, y a todos los que trabajan en este tema que es tan importante y que cada vez tiene mayor trascendencia. Les agradezco por la invitación. Yo entiendo que esto es un cambio de paradigma y comienzo con esto. Es un antes y después, es un dar vuelta a la hoja y empezar de cero. Y eso me ocurrió a mí. Eso me ocurrió a mí. Yo tengo una serie de libros que es sobre la ley penal tributaria comentada, y la reforma que comentó en el artículo 13 Teresa recién es del año 2011, no es de ahora. O sea, desde el 2011 teníamos en nuestra legislación la punibilidad de las personas jurídicas en materia penal tributaria y terrorismo, que fue la otra ley paralela que se publicó el mismo día
el 29 de diciembre del 2011. O sea, realmente desde el 2012 hasta ahora, quizás, yo no digo 10 años, pero 9 años y algo ya han pasado, y recién nos estamos dando cuenta cuando se dicta la 27.401 de la importancia que tiene la punibilidad de la persona jurídica en materia penal tributaria. Pero acá el tema a mí me viene de dos vías. La primera, porque cuando comento, una de la anteúltima edición, comento el artículo nuevo, el 13, donde estaban las personas jurídicas y hago toda la referencia a la teoría, como mencionó, con que cambiamos nuestra tradición penal incorporando a los entes jurídicos. Lo que conocía y lo que sabía de ese último párrafo que mencionaba Teresa, era lo que normalmente tienen las grandes empresas, que cotizan o no cotizan en bolsa, pero que están formados por diversos grupos de accionistas, que son, llamémosle, reglamentos del directorio, donde se establecen funciones para cada uno de los directores que van en relación a la cantidad de acciones que representan, porque es así, al grupo que representan accionarios, y hay otra serie de directores que son directores de número, que no tienen nada más que asistir y firmar. Eso, hay 3 libros, 4 ahora, que circulan en derecho comercial, y bueno, recurrí a eso, pero no a compliance. No tomé conocimiento del compliance, que también está como pautas para graduar la sanción que debe tomar el juez penal económico, porque las que tiene son para personas humanas en el Código Penal. No existían pautas, entonces tuvieron que colocar. Y esas son las pautas para que el juez gradúe la sanción. A mí me cambia el esquema cuando, siendo presidente de una empresa, uno de los clientes importantes de la empresa manda un formulario un año que había que llenarlo y no entendíamos lo que estaban preguntando. La gerencia y todo el resto nos reunimos en reunión de directorio y respondimos lo que sabíamos, lo que pudimos, y le aclaramos que respondíamos lo que podíamos responder realmente. Al año siguiente no nos mandan ningún formulario, nos mandan una consultora que nos hace un compliance con sistemas meta, porque es un sistema, auditorías meta también se la llama, que es exclusivo para aquellas empresas que tienen productos alimenticios. Tienen un sistema mundial, las grandes empresas coordinaron que tienen este sistema, vino y nos hizo un compliance completo. Y ahí tomé conocimiento de lo que era compliance, personalmente, porque yo no puedo recibir ni una atención ni nada sin informar al directorio y al officer compliance de la empresa de que me regalaron una botella de vino o que me invitaron a almorzar. Ese tipo de cosas que no tiene que ver con lo tributario, pero que tiene que ver con lo que es compliance, con el control del soborno, de la corrupción y del cohecho, etc. Empiezo a analizar el tema y resulta que, bueno, las exigencias que tiene el compliance en un país como, recién lo mencionó claramente Teresa, con la cantidad de organismos de recaudación, con la cantidad de impuestos municipales, provinciales, crearse obligaciones propias es por lo menos suicidarse o ser totalmente innecesario para un país como el nuestro, que encima tiene como mínimo un 35% de la economía en negro. Entonces, ¿de qué estamos hablando de compliance acá, tributario o compliance fiscal? Sin embargo, sigo analizando y me encuentro con que la OCDE tiene, tanto ella como los países miembros, un estatuto del contribuyente. Yo recuerdo la reforma del 17, que tuve varias reuniones con funcionarios para que modifiquen algunas cosas en la 11.683, y después de masa generoso,
recién se pudo incorporar el error y se pudo establecer que las presunciones no son válidas para denuncias penales. Hubo que esperar casi 30 años, 35 años para que la administración acepte el criterio de la jurisprudencia y lo incorpore en la legislación. No somos una reacción ni tenemos un estatuto, que no se puede aplicar la analogía, que eso recién se incorpora en el 17 cuando la OCDE tiene un estatuto del contribuyente. España tiene un estatuto del contribuyente y tiene un manual de buenas prácticas para el organismo de recaudación. No solo, uno sabe cuánto va a durar la inspección, quiénes van a ser los que están en la inspección. Eso se avanzó también un poco acá. Pero no estamos ni en comparación con ellos. Nuestra legislación no tiene ni igualdad y fundamentalmente nos cambian la carga de la prueba. La prueba es lo fundamental en lo que nosotros, los abogados que nos dedicamos, que tenemos la otra cara. Yo digo siempre que los impuestos tienen dos caras. Uno es la parte contable y otro es la parte jurídica, pero es la misma moneda. Acá no cambiamos de moneda. La necesidad de hacer y de tener la prueba en el momento que se están realizando las operaciones, en la experiencia de casi varios años, décadas de trabajar tanto en la administración, en organismos 2, estuve de recaudación, acá y uno en el exterior, trabajando y estudiando. Y del otro lado del mostrador, como digo, defendiendo a los contribuyentes, acá la necesidad de la prueba es imperiosa. ¿Por qué? Porque nos invierte en la carga de la prueba. Yo tengo que probar que soy inocente, yo tengo que probar que la operación es lícita, se hizo, que existía, que me entregaron la mercadería y no es el fisco el que tiene que probar que yo soy culpable. Me invierte en la carga de la prueba continuamente. Y esto es nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que esto es más o menos lo que estoy diciendo, qué es lo que uno tiene que buscar? Tener una certeza en mi actuación, crearme mi propia seguridad jurídica, porque el Estado no me la da y las leyes tributarias no me la dan, y tener elementos suficientes para una defensa real en cada caso. Normalmente, como hay gran evasión, se termina, como decimos nosotros, discúlpenme, se termina cazando en el zoológico. O sea, los contribuyentes que pagan son los contribuyentes que reciben inspecciones, son los contribuyentes a los cuales le hacen ajustes, les cambian los criterios, etc. El programa de compliance tributario es una exigencia que es voluntaria y se incorpora cumpliendo en primer lugar la normativa vigente. O sea, todas las disposiciones que hay desde los municipios, las provincias y la nación forman parte del compliance tributario. Es la primera obligación que tengo como compliance tributario. A partir de ahí, lo que debo hacer para crear un compliance tributario es detectar qué riesgos tengo. Una empresa minera va a tener riesgos ambientales, pero va a tener riesgos tributarios. El mismo compliance puede ser transversal y abarcar los dos. Y puede tener riesgos laborales, entonces puede abarcar los tres. O podemos tener una empresa que tenga exclusivamente riesgos tributarios. Y dentro de los riesgos tributarios puede tener exclusivamente, con análisis, facturas apócrifas. Entonces nos dedicamos a hacer un manual con unas buenas prácticas y con la diligencia debida para evitar, ya tenemos detectado, gestionar y minimizar el riesgo de tener facturas apócrifas. Hay sistemas, se pueden hacer, se puede minimizar eso. Y, por supuesto, no solo debo tener el manual, sino que lo tengo que cumplir. Si yo lo cumplo y cumplo todos los procesos del manual y los documentos, voy a tener
lo primero que voy a tener es una acreditación de buena fe. Yo estoy actuando de buena fe. No me pueden decir que hay dolo, presunción de dolo. No. Yo estoy acreditando, de acuerdo a un protocolo y una documentación determinada, que estoy actuando de buena fe. Actúo como un buen hombre de negocios. Recordemos la causa Ciccone calcográfica. El caso típico, emblemático, que doy siempre cuando hablo de penal tributaria. Cuando estaban los hermanos Ciccone, tenían una subsidiaria en el exterior, estoy hablando hace muchos años, antes de la reforma del impuesto a las ganancias, en este tema, y esa subsidiaria del exterior en un momento tuvo un ejercicio que dio saldo positivo y le mandó dividendos. Y los dividendos los incorporaron y pagaron por los dividendos. Al año siguiente tuvo quebranto. Entonces los dos Ciccone dijeron, si el año pasado tuve dividendos y los incorporé, cuando tengo quebranto lo tengo que incorporar también, porque es una blanco y negro. Acá debo jugar razonablemente, los dos Ciccone dijeron eso. La planta permanente, el departamento de impuestos, le dijo, de ninguna manera no se puede, eso no es lo correcto. ¿Qué es lo que hicieron los Ciccone? Pidieron un dictamen a un conocido, ya fallecido desgraciadamente, experto en impuestos. Vicente Oscar Díaz le dijo, señores, ustedes pueden tomar el quebranto. Vino la FIP y le dijo, señor, ustedes no pueden tomar el quebranto. Le hicieron un ajuste y le hicieron una denuncia penal. ¿Pero qué habían hecho los Ciccone con el dictamen? Lo incorporaron en un acta de directorio como tema puntual de tratamiento del directorio y decidieron actuar en consecuencia. Y eso es lo que hace un buen hombre de negocios. Cuando no sabe, no conoce sobre un tema, pregunta a quien sabe y conoce y actúa en consecuencia. De acuerdo a eso, el informe que les hizo Vicente Oscar Díaz les eliminó por completamente cualquier posibilidad de que alguien diga que hay dolo, que hay ardid o engaño, que hay ley penal tributaria. Hay un problema de interpretación, que la FIP opina blanco y el contribuyente opina negro. Esto es actuar como un buen hombre de negocio y el compliance me permite hacer eso. Me permite tener esa posibilidad cuando yo detecto el riesgo directo en este caso. Y tener elementos suficientes para tener una buena defensa. ¿Por qué? Porque yo demuestro con la sucesiva documentación y acreditación de todos los pasos que estoy haciendo en mi actuación para la liquidación de impuestos, para el legajo del proveedor, etcétera, buenas prácticas y debida diligencia. Buenas prácticas y debida diligencia. Estos son puntos fundamentales que nosotros no los tenemos en cuenta. ¿Por qué? Y porque estamos detrás de otra serie de problemas en la subsistencia de la empresa o no, pero que hacen realmente a la subsistencia de la empresa, porque si esto no está acreditado, termino con un ajuste, termino con un problema penal tributario. Entonces, volviendo a el origen de esto, la traducción de compliance es cumplimiento, y el cumplimiento es amplio, susceptible de utilizarse para diversos modelos organizativos. Acá puede valer el compliance tributario para una empresa multinacional como para un pequeño comercio. Se adapta y se regula, no es trabar burocráticamente el funcionamiento de la empresa, al contrario, lo que hace es sistematizar de una manera determinada el trabajo que se hace en la empresa y que se controla. Y que se controla que se cumpla. Y que se controla que se cumpla. En materia bancaria, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lo establece. Acá tenemos en cuenta, esta es la definición parecida a la que mencionó de Vítolo, pero de Alain Casanovas, que es uno de los mejores expertos en compliance de Europa, es español,
El compliance es un conjunto de prácticas que ayudan a prevenir, detectar y gestionar razonablemente, porque no se pueden eliminar, los registros asociados con el cumplimiento de las normas que afectan a las organizaciones. Bajo este paraguas se engloban tanto las normas a las que se hayan sometidas, las normas legales, como las que asumen voluntariamente. Y las voluntariamente están en el compliance especial. Los daños derivados del incumplimiento de ambas categorías no solo se miden económicamente, y esto es importante porque no se tienen en cuenta, sino también en términos de reputación. ¿Qué pasaba cuando clausuraban un negocio? Recordemos, se ponían carteles los dueños diciendo que era un problema, que no era un problema de la mercadería, que no era un problema de estafa. Se empezaban a romper la vereda para que no vean el cartel. ¿Por qué? Por la reputación. Esto ocurre y sigue ocurriendo acá. Ya no es tan simple que la honorabilidad o la reputación de la empresa caiga así por un problema penal, por un problema infraccional en el caso de las clausuras, o por un problema, como estamos hablando, en el común de las empresas. ¿Por qué se debe aplicar? Primero por la 27.401, que es penal tributaria, que lo explicó Teresa. De los 6 delitos hay uno, que es el balance falso, que va directamente a nuestra materia tributaria. ¿Por qué? Y el tema de los cuadernos lo demostró claramente. Si habían pagado sobornos o no y declararon que pagaron sobornos, está en los balances. Y si está en los balances, quiere decir que nadie le da facturas ni recibo por un soborno. Hicieron facturas apócrifas. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Es muy simple, lo que declararon algunas empresas, muy pocas. A mí se pagó, yo pagué, pero no pagó la empresa. A mí me dieron dividendos anticipados y los accionistas fueron y pagaron. Con lo cual liberaron a la empresa, no se liberaron ellos. Tengamos en cuenta eso. Personalmente sí. Y de la otra forma, entra la empresa y el directorio, los responsables de actuar y de controlar o que cometieron el delito. Y lo mismo ocurre en materia tributaria. La 27.430 es el parámetro, la ley Nuevo Régimen Penal Tributario es el parámetro exacto, igual, que me permite a mí excluirme de la punibilidad. ¿Por qué? Porque lo tengo acreditado, porque lo tengo probado. Acá están los delitos, fijémonos, cohecho, negociaciones incompatibles, conclusión, enriquecimiento, pero balances e informes agravados, yo digo que es el punto de conexión con la ley penal tributaria, como recién lo explicaba. ¿Qué principios podemos decir que tenemos en el compliance? Primero, la subordinación a la ley. Segundo, la proporcionalidad, como recién les comentaba, tanto una empresa chica como una multinacional. Tercero y fundamental, la detección, prevención, gestión de riesgos. Tenemos que saber cuáles son los riesgos y de ahí empezar a gestionarlos. Y gestionarlos y de una forma muy clara. Esto nos trae como consecuencia la transparencia. La transparencia en todos los procesos nuestros va a estar documentada, entonces yo no tengo posibilidad de hacer algo que sea opaco. La opacidad, como hablaba en su momento la FIP, acá desaparece porque es una actitud y actividad netamente transparente y es uno de los principios que tiene el compliance. El otro es la mejora continua en los programas. ¿Por qué? Porque se van conociendo errores, se van conociendo algunos problemas, se van detectando algunas situaciones en las cuales el programa preestablecido no soluciona ni gestiona debidamente el problema. Por consiguiente, lo que hay que hacer es un continuo control de las mejoras.
Y eso es así. Y eso es importantísimo porque está en continuo movimiento y en continuo mejoramiento. En continuo mejoramiento estamos. Después tenemos la posibilidad de escuchar a todos los que forman parte de la empresa para, en forma anónima, poder aportar soluciones o mejoras a los procedimientos de gestión. Pero no solo es a los procedimientos de gestión, porque cuando uno comienza, y lo que sucedió en la empresa que estaba, resulta que había uno de los funcionarios que, algo que nada que ver con impuestos, pero que no lo hubiéramos conocido nunca, y a lo mejor terminábamos con un juicio. Acosaba a algunas mujeres. Lo dijeron anónimamente. Cuando tuvimos los 13, identificamos perfectamente a la persona, lo llamamos y le dijimos, mire, tenemos esto y creemos esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo despedimos con causa llamando a las personas pidiendo que se identifiquen y declaren? ¿O usted se va? Y se fue, porque si no, no iba a conseguir trabajo en ningún lado. Tenía un cargo importante dentro de la empresa y era una persona importante. En la misma forma como esto, que es un ejemplo laboral, tenemos un montón de casos de situaciones en las cuales el proveedor, que siempre era el mismo proveedor, había cambiado la facturación y había cambiado la persona jurídica. Entonces yo trataba con Teresa Gómez, pero en vez de venir la factura como Teresa Gómez, venía como Juan Rodríguez. Entonces ellos se daban cuenta de eso y nos informaban. Informaban a la gerencia de administración. Se llamaba Teresa Gómez y decía, ¿qué pasa con esto? A ver, creamos un nuevo registro, hacemos todo de nuevo, pero ¿cuáles son tus impuestos? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es tu situación con el fisco? No quiero tener problemas. Ese tipo de situaciones que en una empresa que tiene 60 facturas por mes no tiene problema, pero en alguna que tiene que pagar a lo mejor 800 o 900, se puede pasar alguna de estas situaciones. La ayuda es invalorable de la gente porque aparte lo hace en forma anónima. Acá no es un tema de persecución o no persecución. El control lo puede hacer personas externas también. Este control de las denuncias no solo lo puede hacer la empresa, sino se lo pueden dar a un tercero independiente para que lo analice. Eso sí, todas estas denuncias tienen que ser tratadas por el directorio y tienen que ser analizadas por el directorio. Y yo aconsejo volcarlas, las que son importantes, en el acta de directorio como punto del acta de directorio. Y si no hay ningún resultado importante, se dice se analizaron. Pero como punto del acta de directorio de la reunión mensual, es un tema a consignar, por ejemplo. Siguiendo la experiencia y lo que mostró Teresa, esto es en España, no es acá. Puede ser un elemento de prueba para demostrar ante la agencia tributaria o los tribunales la voluntad de la organización de la empresa de cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Tengamos presente que yo muestro la voluntad y la demuestro la voluntad, porque no solo la muestro, la demuestro. Y así sucesivamente con estas consecuencias que son similares a las que mostró y demostró del SICREV y de las consecuencias que puede tener una actividad realizada en forma pautada con respecto a otras situaciones en las cuales no estamos en esas condiciones. Estoy a disposición para cualquier inquietud que tengas, no tengo problema. Gracias, Jorge. Muy contrario. amable y muy claro. Todos los conceptos que trataste se han vuelto, digamos, materia de nuestra conversación en la Comisión de Anticorrupción, y encontramos, por supuesto, muchísimas similitudes, pero lo que expusieron ustedes hoy, Teresa y Jorge,
es toda una dimensión muy particular. Lo menciono porque habíamos dicho que compliance tomó fuerza a partir de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, vos también lo mencionaste, pero es una temática anterior, y aún siendo anterior, requiere de incumbencias especiales. Lo definiste como la otra cara de una moneda, ¿sí? Teresa habló del herramental que tenemos los profesionales, ya sea de ciencias económicas y en tu caso, por supuesto, los abogados, pero es importantísimo, fíjense, los temas tributarios son una gran materia de compliance, una gran materia de cumplimiento. No es lo mismo ser preventivo que ser reactivo. No es lo mismo mencionar que uno tiene un manual, una forma de hacer las cosas y que obra, o al menos intenta actuar con transparencia, ¿sí? No es lo mismo hablar o poder lograr evitar el dolo, como mencionaste el ejemplo, de decir, puede haber diferencia de criterio, pero fui asistido por un profesional que me dio su opinión, podemos diferir de la opinión, pero no teníamos ninguna intención de ocultar nada. Entonces, son cuestiones importantes porque también lo menciona en la Ley Penal Tributaria, como en la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, de la graduación de las penas, ¿sí? Claro. Con un criterio que se lo deja al juez, porque no nos da la ley en ese sentido una tabulación específica de qué llevaría a tal, digamos, sanción, ¿no? Exacto. Así que, bueno, estimada Teresa, estimado Jorge, gracias por su tiempo, gracias por la voluntad de venir a mostrarnos también cómo dos profesiones pueden trabajar en forma coordinada y complementaria, como es la del contador y el abogado. Tenemos cada uno nuestras herramientas, pero podemos, como dijo Jorge, abordar las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y siempre desde una forma preventiva, ¿no? Yo tengo que decirte, Jorge, que uno por ahí ve con un sesgo al abogado diciendo de que viene tarde, y evidentemente no es así. Nos lo explicaste muy claro, ¿sí? Y también es una invitación a la gran cantidad de colegas profesionales que trabajan en el ámbito tributario e impositivo, que es uno de los grandes aspectos donde nosotros asesoramos, a que vengan y se capaciten en esta temática que tiene que ver con el compliance tributario, ¿sí? No es lo mismo actuar preventivamente que reactivamente, no es lo mismo hacerlo con una metodología, ¿sí? Que hacerlo tarde. Sobre todo lo menciono porque en nuestro país, con semejante carga tributaria tan cambiante y todo, puede ser todo un desafío, pero no quita a que podamos llevar también transparencia y prevención en el ámbito tributarista, ¿sí? Así que bueno, Teresa, Jorge, muy agradecido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, y por mi parte a mis colegas, dos mensajitos muy cortos. Primero, tener presente que hay nuevos procedimientos que se adaptan perfectamente a nuestras incumbencias. Segundo, son procedimientos que ayudan de alguna manera a menguar la cantidad de responsabilidades que están en cabeza del profesional en ciencias económicas. Y por último, no le temamos a los equipos. Los equipos siempre dan muy buenos resultados. Te agradezco, Mariano, y agradezco a la Comisión de Anticorrupción. Jorge, un placer haber compartido contigo, como siempre, y quedo a disposición de ustedes. Para mí también, Teresa, un gusto haber compartido contigo, y agradezco la invitación del Consejo y de la Comisión Anticorrupción. Espero que haya sido útil esto y demostrativo. Vuelvo a decir, actividad coordinada, complementándonos, porque si no, el futuro es hoy. se nos vino ya encima el futuro. Entonces, tengamos cuidado con eso y no perdamos tanto tiempo en discusiones inútiles de incumbencia, no incumbencia. Acá hay que trabajar conjuntamente en función de un producto y una solución para un problema grave que tenemos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado.